están, queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. Este día domingo 26 de abril del año 2020 tenemos la oportunidad de una vez más tener este culto virtual. Quiero decirles que no se acostumbren, porque ya luego esto se va a volver a la normalidad con la ayuda del Señor y vamos a volver a congregarnos en nuestros templos. Quiero decirles que parece que va a haber algo nuevo, porque a lo mejor vamos a tener que comenzar el culto a las 4 de la tarde para que les demos hasta que las velas no ardan, ¿ya? Para que nos gocemos y entremos por sus puertas con acciones de gracia y por sus atrios con alabanza. Vamos inmediatamente a deleitarnos con una hermosa alabanza. Yeah.
como en todo culto, es importante un complemento también, pero significa que es algo muy fundamental. A veces nosotros decimos que en un culto lo medular es la palabra del Señor, pero también no nos olvidemos que Jesús mismo dijo: mi casa será llamada casa de oración. Entonces es muy importante, porque los oídos del Señor están atentos y sus ojos puestos hasta este lugar. Y vamos a orar al Señor, vamos a clamar y vamos a agradecer por este momento. Les invito a orar en sus hogares. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, exaltamos su nombre, le alabamos, le glorificamos por darnos este hermoso tiempo de estar delante de su presencia. Le bendecimos, le glorificamos, le damos gracias porque usted ha sido bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendice cada hogar, cada hermano, cada familia que en este momento está conectada. Sean fortalecidos, sean bendecidos a través de estas alabanzas, a través de tu palabra, puedan ser llenos de tu gloria, de tu presencia. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la alabanza, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, les invito una vez más para escuchar una oportunidad de parte de mi esposa. Que el Señor les bendiga. Amada Iglesia, quiero saludarles en esta hora en el amor del Señor. Primeramente, los oficiales junto a su familia, al cuerpo de Dorcas, varones, a los ancianos de nuestra iglesia, avanzada juvenil, niños. Hay quizás una reflexión que me lleva a conversar en estos momentos acerca de un comentario que he escuchado a cristianos y no cristianos. Después que pase esto, no seremos las mismas personas. Y eso me llama la atención, porque hay propósitos. He escuchado a alguien decir: yo voy a amar más, voy a pedir perdón y voy a perdonar también. Voy a ser mejor papá y yo voy a ser una mejor mamá. Yo voy a ser un mejor hijo, voy a ser una mejor suegra. Y esto me llama mucho la atención, porque todos tienen propósitos. Entendiendo la palabra del Señor, lo digo a título personal, sé que mi vida está escondida en Dios. Y que a la luz de la palabra del Señor, esto lo ha permitido el alto y sublime. Y quiero concluir con un verso bíblico que nos habla la palabra del Señor en el libro de Isaías. Me gusta mucho. Isaías capítulo 57, verso 15. Y lo hago en el nombre del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Me quedo con eso. Dios les bendiga. Amén. Bueno, mi esposita hace poco estuvo de cumpleaños, el 5 de abril. No la pude sacar a cenar por ahí como lo hago en otras oportunidades, pero un saludo para ella, que el Señor le bendiga mucho. Quiero decirle que la amo y gracias también por me ha ayudado a llevar esta familia adelante. Y lo más importante, bueno, ahora viene y quiero compartir con ustedes, y dejo a mi hermano joven, jefe de la avanzada juvenil, nuestro hermano Lucas Gutiérrez, el cual estará compartiéndonos la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Les saludo a todos en el amor del Señor, a cada uno de los que vayan a ver este video. Estoy muy contento de poder dirigirme a ustedes en estos momentos en los cuales son difíciles, en los momentos donde podemos ver que hay crisis, donde podemos ver que el mundo entero está volcado en una psicosis colectiva en los cuales nadie tiene una respuesta a lo que estamos pasando. Nuestra confianza es que por medio de la palabra del Señor podemos encontrar la respuesta a cada situación que vivamos. Reciba un cariñoso saludo de la avanzada juvenil, de la directiva de la avanzada juvenil. Hemos estado en contacto durante estos días, hemos tratado
de poder reunirnos quizás virtualmente, que son las almas que tenemos en estos momentos. Así que recibo un saludo cariñoso y en esta hora se me ha encomendado predicar la palabra del Señor. Es un gran honor, una gran honra poder hacerlo también para poder edificar a su iglesia. La palabra del día de hoy se va a encontrar en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2. Si usted tiene la Biblia a su mano, también la puede buscar. La epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Y lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Voy a hacer una oración por esta palabra. Padre Celestial, en esta hora te agradezco por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Gracias porque nos dejaste esta escritura en la cual hallamos la vida eterna. ¿Cuántas veces estando mal, estando en dificultades, hemos acudido a tu palabra y hemos encontrado la respuesta? Tu palabra es viva, es eficaz y en ella confiamos, que ahí está tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a agradarte, que nuestros corazones estén dispuestos a que esta palabra haga vida y poder ponerla por obra. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, quise ponerle un título a esta palabra para que podamos también llevar un hilo conductor de lo que vamos a conversar conforme a la palabra del Señor. Y el título que le he querido poner a esta palabra se llama ¿Cómo enfrentar la prueba? Si analizamos la vida que llevábamos antes de ser hijos de Dios, nos enfrentábamos a dificultades, a problemas, luchas y tantas cosas. Pero hay algo que todos debemos admitir, tanto usted que me está viendo como yo que estoy en este lugar, y que la forma en que nosotros enfrentábamos y nuestra disposición a superar las pruebas y luchas que teníamos antes de ser hijos de Dios era totalmente diferente y totalmente opuesta a la cual Dios nos pide que hoy tengamos como cristianos. La forma en la cual yo reaccionaba a los problemas era totalmente diferente a la cual debo reaccionar por medio de la palabra que Dios me dice. Muchas veces nos encontramos en dificultades y antes de ser hijos de Dios vivimos muchas cosas que la verdad no vale la pena traer a la memoria ahora, pero sí debemos tener claro que la palabra del Señor está la respuesta. En la palabra del Señor está la respuesta a todas nuestras dudas, a todos nuestros problemas. Tenemos acá la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el eje central en la vida de Jesucristo. Y ahí nosotros encontramos todas las respuestas que Él da en el Sermón del Monte, cuando Él sanaba a los enfermos, cuando echaba fuera a los demonios. Y tenemos un sinfín de cosas que hizo el Señor y maravillas por las cuales debemos ser imitadores del Señor. El apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Esa es nuestra meta a alcanzar. Y como bien le decía, en esta vida sabemos que las respuestas están en la Escritura y es ahí donde encontramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero pasa algo extraño. Muchas veces, cuando vamos a la Escritura a buscar la solución de estas diversas situaciones, ahora siendo cristianos, nos encontramos en muchos pasajes de la Biblia con supuestas contradicciones. ¿Qué es una contradicción? Es algo que va totalmente fuera de la lógica, es incompatible con la razón humana. Una contradicción es algo para nosotros ilógico. Cuando muchas veces conversamos y vemos que hay situaciones que a nosotros nos parecen ilógicas, ahí nosotros nos encontramos con una contradicción. Y es ahí a lo que yo quiero apuntar, es que en la Biblia muchas veces nos encontramos con contradicciones. Por ejemplo, un ejemplo de una contradicción es, muchas veces hemos dicho, quiero hacer algo, pero a la vez no quiero hacerlo. Quizás es una contradicción, es para ejemplificar lo que le estoy diciendo. O parece ser que lo que dice el pasaje no calza con mi manera de hacer las cosas. Pero la verdad es que todos estos pensamientos solo son síntomas de aún no poder comprender toda la palabra del Señor. Cuando yo me encuentro que en la Biblia hay alguna contradicción, cuando yo encuentro que en la Biblia no encaja con mi manera de pensar, no es que yo tenga que acomodar la Biblia o la Escritura del Señor a mi vida, sino que mi vida debo acomodarla a la Escritura del Señor. Es ahí donde nosotros encontramos cuáles son las directrices y cómo yo me debo comportar y cómo debo vivir mi vida como cristianos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber si estoy actuando correctamente ante las pruebas? Bien sabemos que estamos pasando una prueba a la cual nadie se ha escapado, porque hay pruebas individuales, cada uno tiene sus luchas propias, como dice también Santiago más adelante, en el versículo 12 en adelante. Cada uno tiene sus propias tentaciones y luchas de acuerdo a la propia concupiscencia que hay en su vida.
Pero hay pruebas, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia, que nos están afectando a todos por igual. Quizás no todos los países, pero sí mucha gente no puede salir a la calle. Hay mucha gente que no puede ir a trabajar. Tenemos el caso de un obispo de otra misión que falleció por haber sido afectado por esta enfermedad. O sea, esta enfermedad nos está afectando a todos. Entonces, ¿cómo saber si estoy actuando correctamente ante las pruebas? Y esa es la pregunta. Y por eso el título de este mensaje es ¿cómo enfrentar la prueba? ¿Cómo posicionarme ante la prueba por medio de la palabra del Señor? Y es aquí donde nosotros vamos a ir viendo en este sermón qué es lo que nos dice la palabra del Señor y específicamente qué es lo que nos dejó escrito Santiago. También en este sermón veremos algunas supuestas contradicciones, pero a la luz de la palabra lo entenderemos de forma certera y entenderemos qué es lo que realmente pide Dios de nosotros en medio de una o varias pruebas. Y trataremos de hacerlo en 3 puntos para que podamos tener un hilo conductor y entendamos más o menos lo que vamos hablando. Lo primero, gozarse en la prueba. Debemos gozarnos en la prueba. Y aquí va la primera contradicción. ¿Cómo yo me voy a gozar en la prueba? Cualquier persona en su sano juicio, si usted le dice, tú tienes que gozarte en la prueba, le diría que está loco. A mí me dirían que está loco. Pero vamos a ir viendo acá, en los versículos que leímos, por qué debemos gozarnos en la prueba. Y el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Acá la primera contradicción. Lo primero que nos dice Santiago es totalmente en contra de la realidad en la que vivimos. Muchas veces hay algo que se llama impotencia y ese sentimiento viene cuando pasan cosas a las cuales no podemos hacer nada o cosas que escapan de nuestras manos. Cuando pasan estas situaciones viene a nosotros la impotencia y yo creo que tanto usted como yo el último sentimiento que podríamos tener es gozo. Lo primero que podríamos tener es tristeza, enojo, rabia, incluso podríamos blasfemar. ¿Cuánto hemos dudado del Señor? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Entonces, lo primero que dice Santiago es totalmente en contra a la realidad en la que vivimos. ¿Quién puede gozarse en una prueba? Es totalmente contradictorio. Si leemos en el original, Santiago dice, pasán charán, que significa tener todo gozo, alegrarse completamente, lo cual a los lectores de aquel tiempo y a nosotros nos puede causar una confusión y hasta nos puede causar una crisis de fe. ¿Cuántas veces no hemos tenido crisis de fe? Yo le soy sincero y a mí me ha pasado. Muchas veces estando en diversas situaciones, quizás muy simples para algunos y quizás muy profundas para otros, han venido crisis de fe. Y es ahí donde la única fórmula y el único que nos ha levantado se llama Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros y está sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro abogado. Entonces, lo que escribía Santiago podría ser de confusión e incluso caer en una crisis de fe. Sobre todo entendiendo esto, que las pruebas son inesperadas. Nadie anda diciendo por la vida que desea una prueba. No creo que usted haya escuchado a alguna persona, algún familiar, que le haya dicho, tengo ganas de pasar una prueba. Nadie. Yo por lo menos nunca lo he hecho. Nadie quiere vivir una prueba. Lo que menos queremos en el día a día es pasar un momento malo. Y es ahí también donde Efesios nos habla de que debemos también estar preparados para el día malo, con la oración, con la lectura de la palabra, con todos los ejercicios espirituales que están a nuestra disposición, ayunando, congregándonos. Hoy en la mañana meditaba mucho en cuánto se extraña el poder congregarse. Me dolía mi alma y mi corazón al poder recordar, veía videos donde estábamos todos juntos acá en la iglesia y quizás en este momento no podemos hacerlo. Quizás no tenemos la posibilidad de congregarnos porque, como le decía hace algún momento, esta enfermedad está afectando a todo el mundo. Pero nuestra confianza es que debemos estar, como dice la palabra, preparados para el día malo. Debemos estar siempre preparados ante todas las cosas que vayan pasando. ¿Qué espera o quién espera una prueba? Nadie. Voy a leer Primera de Pedro, capítulo 6, versículo 8. Si usted tiene su Biblia, también me puede acompañar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y el versículo 8 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, hablando de Jesucristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nosotros
vivimos en una fe y nos movemos en un ambiente creyendo en una persona que jamás hemos visto, pero que sí la podemos sentir y que sí podemos reconocer de que Él ha cambiado nuestras vidas. Entonces, hasta este momento, usted me podría preguntar, entonces, ¿por qué me debo gozar en las pruebas? ¿Por qué en las dificultades debiese yo estar gozoso? Y eso ahí donde Santiago nos dice y nos da el argumento de por qué debemos hacerlo. En el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es ahí donde vamos a analizar el versículo 3. En este versículo se indica el motivo del gozo que debemos tener. Cuando Santiago dice sabiendo, al principio del versículo, la palabra griega es ginoscontes, que se emplea en sentido causal. O sea, como podríamos entenderlo, causa y efecto. Si yo me gozo, la causa es que yo me goce y el efecto va a ser que va a producir paciencia. Es decir, conocer por experiencia o haberlo vivido. El motivo del gozo es entonces que ya conocían el resultado de las pruebas. Santiago no le está escribiendo nada nuevo, sino que le está trayendo a memoria el resultado que habían tenido pruebas en el pasado a la vida de los que le estaba él escribiendo. Y también para nosotros, porque todos hemos pasado pruebas y dificultades en algún momento de la vida, en mayor o menor escala, los que son padres con sus hijos, los hijos quizás estudiando. ¿Por qué debiésemos mirar en menos las luchas de los jóvenes? Muchas veces los jóvenes son muy tentados en muchas áreas y hoy en día estamos siendo bombardeados por distintas cosas. Quizás las luchas antiguamente eran distintas a las que hay hoy en día, pero todos cuando estamos en el Señor somos tentados. Entonces debemos entender que Santiago está escribiendo para traer la memoria porque ellos habían vivido y habían experimentado lo que era la paciencia que producía el gozarse en la prueba. El motivo del gozo entonces es que ya conocían el resultado. Con esto no quiero decir ni acreditar que lo que estamos viviendo con esta enfermedad sea derechamente de parte de Dios. Hemos escuchado muchas voces y hoy en día escuchamos muchas voces de todos lados en las redes sociales. Muchas veces vemos que cristianos comparten videos de distinta índole, de pastores, de hermanos, que se atribuyen esta facultad de decir que lo que estamos viviendo es de parte de Dios. Cuando nosotros sabemos, obviamente, que Dios es soberano por medio de su palabra. Hemos estudiado en la iglesia, en la escuela dominical, los atributos de Dios y hemos hablado de la soberanía de Dios. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Pero lamentablemente no podríamos decir tajantemente ni dogmáticamente que lo que estamos viviendo viene de parte de Dios. Ojo con lo que está viendo usted. Ojo en lo que está creyendo. La única fuente de autoridad para un cristiano es la palabra del Señor. Ni sueños, ni profecías. Si bien nosotros creemos que el Señor puede hablar, pero ni sueños, ni profecías, ni visiones pueden sobrepasar la autoridad que tiene la palabra del Señor. Aquí están escritos los designios de su boca. Jesucristo hablando dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces nuestra confianza es que aunque todo el mundo se derrumbe, las palabras de Jesucristo se mantienen firmes. El Evangelio sigue firme. Si bien Él puede hacer lo que quiera, como le decía hace un momento, no tenemos la certeza de aquello. Y hay una frase que me encanta, lo que dice, que la encontré hace algún tiempo leyéndola. Las pruebas son para la fe lo que el fuego para el oro. Y mire lo que voy a leer también en Primera de Pedro, lo que leí hace un ratito, capítulo 1, versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe va a ser sometida a pruebas, al igual como el oro es sometido al fuego en el horno. Mire lo que dice Salmo 66, versículo 10. La palabra del Señor nunca se va a contradecir. Si bien yo le hablaba de las contradicciones, y si alguna vez usted encuentra una contradicción, lea la palabra y va a poder ver que solamente son síntomas de que nosotros no hemos entendido la palabra. Mire, Salmo 66, versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. El Señor nos va a probar. Quizás no vamos a saber cuándo sean pruebas directamente de su procedencia, pero sí sabemos que la prueba de la fe es como en lo que es el fuego para el oro. De esta manera se ponen a prueba la pureza, la autenticidad
y la firmeza de nuestra fe. Entonces, recapitulando, debo gozarme en medio de las pruebas, sabiendo que la prueba de mi fe y de su fe produce paciencia. Primer punto, gozarse en las pruebas. Voy a pasar al segundo punto. Entonces, si el gozo produce paciencia, lo segundo es ser paciente. Y eso se encuentra en el versículo 4, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si el gozarme en la prueba produce paciencia, ¿para qué me sirve la paciencia? Inmediatamente Santiago nos da las razones: para que seáis perfectos y cabales. Yo busqué este versículo en otra versión, en la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, y dice: así que dejen que crezca, hablando de la paciencia, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. La paciencia en el cristiano produce crecimiento. Hasta este momento hemos visto que la prueba en el cristiano produce crecimiento. ¿Dónde ha crecido más usted? ¿En el momento bueno o en el momento malo? ¿Dónde ha aprendido más a servir al Señor? ¿En el momento bueno o en el momento malo? Yo creo que usted puede coincidir conmigo en que en los momentos difíciles es donde más nosotros crecimos en la fe. Porque muchas veces hay que enfermarse para saber que Dios puede sanar. Muchas veces hay que pasar necesidad para saber que Dios provee. Cuando nosotros quizás tenemos abundancia, cuando hay abundancia en el trabajo, cuando todo va bien en la familia, fácilmente podríamos pensar que todo está saliendo bien porque yo lo estoy haciendo bien. Y la palabra nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Dónde ha aprendido más usted? ¿En la prueba o quizás cuando le está yendo bien? En simples palabras, perfecto quiere decir acabado, maduro. No está hablando de que vamos a ser perfectos de una manera íntegra como lo vamos a hacer cuando el Señor venga por nosotros. Nosotros tenemos lo que nos dice Jesús: ser perfecto porque vuestro Padre es perfecto. Pero lo que quiere decir Jesús es que seamos maduros, que avancemos y crezcamos en el camino del Evangelio. Y el término cabales viene de un concepto tomado del ámbito del culto sacerdotal que nos habla en Levítico capítulo 21. Si usted lo puede buscar en su casa, léalo. Y ahí habla de la cabalidad o de la perfección que tenían que tener los profetas en el pueblo de Israel. La constancia y la paciencia derechamente nos hacen crecer en la vida espiritual. Es por eso que aunque nos cueste mucho y lo veamos casi imposible, debemos ver las pruebas como ocasión de crecer en el camino del Señor. ¿Cómo está enfrentándose usted a las pruebas? Y al decir enfrentándose no está diciendo que nosotros vamos a vencer, sino que por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo nosotros podemos vencer las pruebas. Es por eso que nosotros debemos confiar en el Señor. ¿Qué está haciendo con su tiempo? ¿En qué está aprovechando su tiempo? Me gustaba mucho lo que decía un pastor: si después que pase todo esto y vuelve toda la normalidad y yo vuelvo tal y cual como estaba cuando comenzó esto, va a ser una pérdida de tiempo. Si yo, cuando todo vuelva a la normalidad, sigo estando como estaba antes, va a ser una pérdida de tiempo. Si bien no podemos decir que esto viene de parte del Señor, sí debemos aprovechar las instancias que nos da el Señor. Tenemos más tiempo para leer la palabra del Señor. Muchas veces nos pasa que decimos no tenemos tiempo porque hay muchas cosas que hacer. Ahora tenemos el tiempo de leer la palabra del Señor. Tiene tiempo de poder orar. Tiene tiempo de estar con su familia. Tiene tiempo de ayunar porque está en su hogar. Quizás hay muchos hermanos que están trabajando y eso es totalmente lógico porque tienen la obligación de hacerlo. Pero la voluntad del Señor es nuestra santificación, que nos apartemos del mundo. Y ahora es la oportunidad que tenemos para poder crecer en el Señor. ¿Cómo está mirando la prueba que está pasando en este momento? Quizás para nosotros es decir, la prueba que estamos viviendo es esta pandemia. Pero no es solamente una prueba. Si pudiéramos decir, es solamente un punto pequeño en todas las pruebas que hay diariamente. No porque haya esta enfermedad, esta pandemia, usted va a dejar de tener luchas en otros ámbitos. El diablo constantemente, por eso que la palabra dice, no olvidamos las maquinaciones del enemigo. No nos podemos olvidar de que constantemente hay un enemigo que nos quiere hacer caer y que nos perdamos de este evangelio. Constantemente vamos a tener una lucha con la carne. Entonces, esta prueba no es la única que hay. Están las pruebas en el ámbito personal. Hay enfermedades,
hay tantas cosas que nos agobian y que siguen estando y que la única forma de superarlas es por medio de Jesucristo. En el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y mire qué hermoso lo que dice Santiago, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿A cuántos no los ha bendecido el Señor? Abundantemente y sin reproche. El Señor no le da esperando algo a cambio. Si Él no escatimó a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará? Si no se reservó ni a su propio Hijo, sino que en su Hijo cargó el peso del pecado de todos nosotros y murió en una cruz y lo entregó, pero sabemos que Él resucitó, ¿cuánto más no nos va a bendecir en otras áreas? La palabra dice, más buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Busquemos las cosas del Señor y todo lo demás será añadido. Antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe que usted necesita trabajo. Él sabe que usted necesita quizás que su familia se una y que se amen más. Él conoce todas las cosas, pero busque primero el reino de Dios. Llegando a este versículo, al versículo 5, podemos analizar que aún estando en medio de la adversidad, muchos carecen de sabiduría, y Santiago es claro en decir, debemos pedir a Dios, el cual da sin restricciones y sin reproches. Proverbios capítulo 2, versículo 6, nos da una declaración en cuanto a la sabiduría. Si alguien quiere adquirir sabiduría, lea los Proverbios. Proverbios capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. La única sabiduría que a nosotros nos sirve es la sabiduría que da Dios. Porque en la misma epístola de Santiago dice que la sabiduría del mundo, y se lo voy a leer para que entendamos, porque la sabiduría del mundo, en el capítulo 3, versículo 15, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. No es lo mismo la sabiduría del mundo que la que da Dios. Esa es nuestra confianza de que Dios da abundantemente y sin reproche. E insisto en esto, ¿a cuántos del Señor no lo ha bendecido? ¿A cuántos antes de llegar al Evangelio no tenían posibilidad de nada? ¿A cuántos nadie da un peso por ustedes, ni por mí? Y hoy en día que estamos en el Evangelio podemos ver que el Señor nos ha dado sin reproche y abundantemente bendición. Mucho más de lo que jamás llegaríamos a pensar. Dios se deleita en hacer misericordias, como dice Miqueas capítulo 7, versículo 18. Dios da sin restricciones, sin imponer condiciones, sin reservas, sin segundas intenciones. En el mundo y los hombres muchas veces dan algo esperando algo a cambio. Y muchas veces hay decepción, hay enemistades, porque una persona le dio algo al otro y el otro esperó que se lo retribuyera y no se dio. Dios no le da así. Dios no lo bendice así a usted, porque usted no le puede dar nada al Señor. Él es el dueño del oro, de la plata y de todas las cosas. Lo único que pide Dios es nuestra adoración y nuestra alabanza. Que seamos conscientes de que todo lo que tenemos proviene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza. Aunque pase lo que sea, aunque pase lo que pase en el mundo, Dios seguirá siendo el mismo. Y pasando al punto número 3, hay que tener fe. Miren lo que dice el capítulo 6 de lo que estábamos leyendo del capítulo 1. Si entendemos que Dios da sin reproche y en abundancia, miren lo que dice el versículo 6. Pero cuando pidamos a Dios, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Entonces, teniendo en consideración que Dios da abundantemente, sí es importante la forma en la que pedimos a Él. Si nos falta sabiduría o alguna otra cosa, debemos pedir a Dios. Pero aquí se resalta que tiene que abundar una fe verdadera al momento de pedir. La palabra dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Nosotros sabemos y nuestra confianza es que si pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor obrará misericordia. Debemos tener una disposición
asertiva al momento de pedir al Señor. Muchas veces, y mire lo que dice acá una frase, visto así, el problema no son unas dificultades intelectuales, sino una disposición interna dentro de usted y dentro mío equivocada. Mire lo que dice Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Recuerde lo que decía, lo que le estudiamos hace un ratito. Hay que ser perfectos y cabales. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es por eso que nosotros debemos tener una base sólida en la palabra del Señor. En algún momento en el libro de Hechos nos relata de que Pablo salió de una ciudad en la cual había habido un alboroto y pasó a otra ciudad. Dice que pasó a Berea. Y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y mire lo que dice acá, destaca importante. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, en la iglesia anterior que habían estado. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos buscaban en la Escritura lo que enseñaba Pablo para ver si realmente era verdad. Es por eso que la invitación siempre es a tener una buena base y una base sólida en cuanto a la Escritura para que no seamos engañados con facilidad. Este es el Evangelio. Y dice en Gálatas, si aún un ángel del cielo predicara otro evangelio, el tal sea anatema. Porque el único evangelio verdadero es el del Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 7, volviendo a Santiago capítulo 1. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, hablando del que pide sin fe. Si usted pide sin fe, no piense que va a recibir algo del Señor. Es imposible. En Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener presente que no será respondida nuestra petición. Pedimos y no recibimos, como le decía hace algún momento, porque pedimos mal. El versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No está hablando de una persona que anda enojada o que anda triste o que anda alegre a veces y a ratos. Está hablando que el hombre de doble ánimo es un hombre que tiene y vive en un constante conflicto interno que no le permite tener una convicción certera. Y esto se manifiesta en toda su manera de vivir. Un hombre de doble ánimo se le va a manifestar en todas las áreas de la vida, tanto en su trabajo, en sus estudios, en su familia y en todos los quehaceres que tenemos en la vida cotidiana. Si nosotros somos de doble ánimo, se va a manifestar. Muchos han luchado con eso, muchos. Y la única fórmula es ir a las plantas y pedir al Señor que nos ayude. Entonces, hasta este momento podemos ver que en la prueba debemos gozarnos, en la prueba debemos ser pacientes, en la prueba debemos tener fe. Ahora yo le pregunto a usted, ¿está teniendo fe? ¿Se está gozando en esta prueba? ¿Está siendo paciente? ¿O está blasfemando el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿O está hablando en contra? ¿O está remando hacia el otro lado? Sométase a sus pastores. Sus pastores toman las decisiones. Incluso en Hebreos dice, considerar cuál es el comportamiento de sus pastores e imitar lo que hacen. Si usted ve que su pastor está de acuerdo a la doctrina del Señor, sométase. Sométase a su pastor. Sométase a las autoridades superiores. Porque nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora, no por eso no debemos someternos. Es por eso que la invitación hoy que le quiero hacer por medio de la palabra del Señor es cómo estamos enfrentando las pruebas. E insisto, no solamente hablando de esta enfermedad. Hay muchas otras enfermedades. Hermanos, jóvenes, adultos que están siendo afectados por enfermedades y quizás pueden ser terribles. ¿Cómo estoy enfrentando la prueba? ¿En quién estoy confiando? ¿Mi confianza está puesta en un doctor? Si bien el Señor creó la medicina porque Él creó todas las cosas.
y Él puede usar las manos de los médicos, ¿en quién está puesta mi confianza? ¿En el presidente? ¿En la política? ¿Dónde está puesta su confianza? ¿Cómo está enfrentando las pruebas? Si nuestra única confianza se llama Jesucristo. Lo invito a que se goce, aunque usted diga que es contradictorio, no importa. Hay que gozarse porque el gozo en la prueba produce paciencia. Y si tengo paciencia, debo tener fe, confiando en que el Señor va a orar a misericordia. Y si esto no pasa, y si esto dura años, no importa, porque nuestra única confianza es que Jesucristo va a venir por nosotros. Y anhelamos fervientemente la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Anhela usted la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Está clamando en las noches antes de acostarse y diciendo: Señor, si en esta noche tú vinieras, llévame contigo y con tu pueblo? La iglesia debe estar velando, al igual que las 10 vírgenes. Y ahí Jesús nos relata que hubieron 5 sensatas y 5 insensatas que no tenían su reserva de aceite. ¿Cómo estamos enfrentando las pruebas? Mira lo que termina diciendo este capítulo. En el versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Aquí quiere apuntar Santiago, lo aclara en el capítulo 2, versículo 5. Mire: hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El hermano de humilde condición debe gloriarse en su exaltación, de que Dios lo escogió a usted y que Dios me escogió a mí, lo pobre del mundo, para salvar nuestras almas y para que seamos herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Mire lo que dice en el versículo 10: pero el que es rico, gloríese en su humillación. Porque el que es rico, cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Tampoco nuestra confianza debe estar puesta en el dinero. Entonces tenemos lo que nos dice Santiago, y quiero terminar con este versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermoso versículo nos deja Santiago. Cuando usted haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido. Afírmese en el camino del Señor. Enfrentemos las pruebas entendiendo que detrás nuestro y adelante nuestro y alrededor nuestro está nuestro Señor. Luego de haber analizado todos estos pasajes el día de hoy, podemos concluir entonces que nuestra manera de enfrentar las pruebas tiene que ser siempre con la mirada en el Señor, sabiendo que todo proceso, toda circunstancia ayudará a nuestro crecimiento. Es por eso que en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que Él llamó. Si en este momento que estamos viviendo, o cualquiera otro, ya sea una enfermedad, una crisis económica, persecución, desaliento, decepción y un sinfín de problemáticas que vivimos y sin duda vamos a seguir viviendo hasta que Jesucristo venga por nosotros, debemos enfrentarlas con la mirada puesta en Jesús. Como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Nuestra confianza está depositada en Dios. Nuestro socorro viene de parte de Jehová. Miren lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 23, y con esto termino. Jeremías 9, capítulo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mire, lo mismo que decía Santiago. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cómo vamos a enfrentar la prueba? Por medio de la palabra. Lo que le he querido decir en esta hora es que debemos enfrentarla con la mirada puesta en Jesucristo. Debe tener gozo en la prueba, y no importa, aunque su carne le diga que es una contradicción, no importa. Debe tener gozo en la prueba.
debe ser paciente y debe tener fe. Que el Señor les bendiga. Esta ha sido la palabra que le he querido compartir en este día. Espero de todo corazón que esta palabra pueda hacer vida en sus corazones. Con mucha sinceridad le digo, hay que estar orando, tenemos que seguir orando por todo lo que está pasando. Y desde ahora en adelante, cuando esta palabra se deposite en su corazón, comprendamos que todo lo que estamos pasando, todo, independientemente sea bueno o sea malo, ayudará para nuestro bien. Que el Señor les bendiga. Voy a hacer una oración para agradecer al Señor por esta palabra. Padre Celestial, en esta hora te agradezco la oportunidad que me has dado de poder dirigirme a mis hermanos y a toda persona que vaya a ver este video. Si hay alguien que no te conoce, si hay algún hermano que quizás estaba cavilando en sus corazones, si hay alguien que está quizás confundido o viviendo un tiempo difícil, te pido en el nombre de Jesucristo que tú lo llenes con tu Espíritu Santo y se pueda dar cuenta que las pruebas debemos enfrentarlas poniendo la mirada en ti. Ayúdanos en estos momentos difíciles, te pido por los enfermos, por los que están desvalidos, por los que están pasando necesidad. Sabemos que tú eres nuestro Dios y sabemos que tú nos rodeas con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, por estos momentos y siempre ayúdanos a descansar en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga y muy contento les saludo a todos. Que el Señor bendiga la exhortación de esta palabra y que también la podamos poner por obra. Bien, estamos finalizando este espacio. Sin duda, estamos viviendo días difíciles. El año pasado, el invierno pasado, fue uno de los más secos podríamos decir, de los últimos 50 años. Y también llevamos más de 10 años de sequía. Es un gran problema que nos ha afectado. Y finalizando el año 2019 también, en el mes de octubre, 18 de octubre, si no me equivoco, vino este golpe social, movimiento social que hubo y afectó en gran manera nuestro país y más ahora este año 2020 ha sido un año difícil también. Estamos viviendo esta pandemia, este coronavirus, y yo les ruego que ustedes confíen en el Señor. El Señor siempre nos habla por su palabra. No estoy en contra de la prosperidad porque hay hoy en día muchos apóstoles y canales de televisión que hablan mucho de la prosperidad. Pero el Señor nos dijo, para que no nos pillen de sorpresa, dijo, en el mundo tendréis aflicciones. El Señor nos dijo, no temáis manada pequeña. El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días. El hermano Marco Gutiérrez, hace muchos años atrás, cuando ellos estaban en el conjunto Jubal, él compuso una linda alabanza. Y esta alabanza se llama Dios por nosotros. Y en ella la letra describe los tiempos difíciles. Y le invito para compartir en una recopilación que se usa ahora con un grupo de hermanos, y creo que en estos días es muy importante escuchar esta alabanza para que usted siga confiando en el Señor. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también nos dijo, confíen, porque yo he vencido. Hoy, más que nunca, confiamos en su nombre. Y estamos seguros que ninguna aflicción se compara con la gloria que se manifestará en nosotros. En cualquier circunstancia que estemos viviendo. La iglesia tiene una convicción. Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si Él estuvo con muchos hombres en el ayer, hoy estará con su pueblo. ¡Nunca lo olvides! Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tiempos
esta hermosa alabanza de ánimo, también estamos despidiendo este espacio y como todo culto, es muy importante también que podamos orar al Señor y agradecerle, porque a pesar de todo, el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días. Quiero también, bueno, ya fue predicada la palabra, pero quiero compartir una palabra de aliento también, una pequeña lectura bíblica que el Señor también me ha dado en Filipenses, que tenemos acá en Filipenses 4:19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Podemos confiar en que Dios suplirá siempre nuestras necesidades. Vamos a orar al Señor. Padre bueno celestial, quiero darle muchas gracias por este día domingo que nos permite reunirnos. Gracias por las familias que en este momento están participando de este espacio. Te ruego, Señor, que tú puedas fortalecer sus vidas, guardarle. Agradecemos, mi Dios, porque creo que esta palabra también es de confianza, que tú suplirás todas nuestras necesidades. Queremos darle gracias y pedir por los enfermos en este momento, que tú sanes. Hay muchas personas que están estresadas en sus hogares, hay muchos que están sobrepasados, quizás a lo mejor están algunos turbados en sus corazones. Yo te ruego que traigas sosiego, paz al corazón. Señor, te damos gracias, te bendecimos y gracias por darnos este momento maravilloso de poder fortalecernos. Dice tu palabra que aumentarás nuestra fuerza como la del búfalo y nos ungirás con aceite fresco. Te doy gracias, Señor, y te pido una bendición para todos los hogares de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.